Oliva, creo que casi a todos nos ha dado. Estamos todos escuchados, decepcionados, pero al igual esto no nos va a dar el deseo y las ganas de servir al Señor. Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están gozando de la salvación que Dios nos ha dejado? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que está en el cielo, bendecimos, exaltamos, glorificamos su nombre a esta hora. Le damos gracias, Señor, siempre, porque nos da la oportunidad de gozarnos, de hablar de su palabra. Y en esta oportunidad le pedimos que sus santos ángeles nos acompañen y que su Santo Espíritu pueda abrir nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender su palabra en Cristo Jesús. Amén. Este versículo, básicamente, según la teología adventista, según el comentario bíblico adventista, es la esperanza, o estas son las palabras que los redimidos van a expresar justamente cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Van a decir, y se dirán aquel día, dice el profeta: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Por qué ellos dicen le hemos esperado? Bueno, porque según la sierva del Señor, en ese momento en la tierra habrá miles y miles de falsos profetas, e incluso Satanás estará en ese momento personificando, valga la redundancia, la persona de Cristo. Entonces, una vez que nosotros conocemos eso, el versículo toma más interés y lo podemos comprender mejor. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. ¿Qué pasa? Es que andaba otro por ahí diciendo que Él era Dios. Pero los verdaderos siervos de Cristo van a identificar, dice que sus ovejas Conocen al pastor. conocen a su pastor. Entonces, este sí es nuestro Dios, este sí es Jesús el que esperábamos. Y ahora sí nos vamos a gozar en nuestra salvación. Recuerda en su salvación, recuerda que en ese momento va a haber un ambiente terrible en la tierra. Pero hoy no vamos a hablar de la venida de Cristo, vamos a hablar de algo que se llama, a ver si ponemos ahí, dice, se llama el gozo de la salvación. Voy a contar una historia que escuché de un pastor, que de hecho lo queríamos traer para acá, pero él dijo que tenía todo su itinerario listo para este año y que quizás para el otro. Él contó una historia interesante que me acordé. Yo en una ocasión escuché unos sermones y quise extraer esta historia. Se trataba de un hermano ya mayor de edad, tenía más o menos unos 30 años de estar en la iglesia, era un pastor un anciano ordenado, o sea, un anciano ordenado, ¿no? Pero en ese momento él no estaba ungiendo como tal, pero era un anciano, o sea, anciano, y también estaba bastante entrado en edad. Era un hermano, como les dije, que tenía más de 30 años de servir en la iglesia, ¿no? Anciano ordenado, él había sido de toda una iglesia. Me imagino que este barrendero, porque a esa edad y con ese tiempo en la iglesia, uno ya ha ocupado la mayor parte de los puestos en la iglesia. Entonces, debió haber tenido mucha experiencia. Pero usted sabe que en las iglesias siempre existe un tipo de persona que le gusta comentar las cosas. Y se había dicho que dicho hermano lo habían visto entrar en una determinada iglesia, y sobre todo lo habían visto entrar a un confesionario. Un hermano, un anciano de iglesia, por mucho tiempo, lo habían visto entrar a una iglesia, y sobre todo lo habían visto que había entrado a un confesionario. Entonces, bueno, muchos podrían decir, entró a darle un estudio bíblico al hermano sacerdote o qué sé yo. Puede ser, ¿no? O sea,
El hecho de que estemos en un determinado lugar no quiere decir que seamos parte del lugar. Pero bueno, ¿qué puede estar haciendo un adventista, un anciano ordenado de 30 años en una iglesia y sobre todo entrar a un confesionario? Una iglesia extraña. Pero un sábado saliendo del servicio mandaba el pastor que la esposa de esta persona le dijo: pastor, yo necesito que usted vaya y practique con mi esposo. Bueno, él accedió a la petición, llegó a la casa del hermano. Dice él que llegó como a la hora de las novenas. ¿No quiero hacer las novenas? Sí, eso. A la hora de las novenas dice que el hermano pues no hizo caso omiso, entonces pues él se sentó también a ver la novela. Terminó la novela y después de la novela, ¿qué viene? La otra novela. Es verdad, ya sabes, Después de una novela viene otra novela. Y después de la otra viene una película y otra novela. Entonces el hombre, pues el pastor dijo: no, ¿qué pasa aquí? Me voy a ponerle eso, hermano, yo necesito platicar con usted. Y él le dijo: mire, hermano, yo no necesito platicar nada con usted. ¿Qué pasaba? Tiempo después se enteró de la situación. Este hermano en su juventud cometió un acto muy vergonzoso, un acto vil, atroz, horrendo, que lo llenaba de vergüenza. Porque sabes, hermano, lo peor del pecado no es la paga del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, que es la muerte. A veces pensamos que eso es lo peor que nos puede dar la muerte, pero en realidad no es cierto, hermano. Lo peor del pecado no es la muerte, sino lo peor del pecado, o bueno, si lo peor del pecado fuera la muerte, entonces la pregunta es: ¿por qué, por ejemplo, Judas se suicidó después de que traicionó a Jesús? ¿Para qué fue y tomó la decisión de suicidarse? Si era lo terrible. Si lo peor del pecado es la muerte, entonces yo mejor huyo de la muerte. ¿Por qué escoger la muerte? ¿Usted me está entendiendo? Bueno, con esto no estoy contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es así. Pero para nosotros, si lo peor que nos puede suceder es la muerte, entonces yo mejor se fue que quedó. Pero no, Judas prefirió morirse que vivir. ¿Sabes por qué? Porque es mejor morir cuando tienes la vergüenza del pecado que vivir sabiendo que fuiste capaz de cometer una cosa tan terrible. Le llamamos culpa, nosotros le llamamos el estrés, no sé. Volviendo a la historia de este anciano, de este hombre que había cometido en su juventud un acto vergonzoso, un acto que lo ponía en vergüenza. Y él le dijo al pastor: mire, pastor, después que yo cometí ese pecado, me lleno de vergüenza cada vez que me acuerdo. Él dice: me bauticé, me casé, iba a la iglesia, ocupé muchos cargos. Usted no sabe cuántas veces yo le pido perdón al Señor por ese pecado. Me pongo de rodillas y le digo a Dios: perdóname. Y con mi corazón derramado le suplico al Señor que me perdone por ese pecado vergonzoso que yo cometí. No lo puedo olvidar, lo tengo grabado en mi mente. Es más, cuando estoy predicando se me viene a la mente. Cuando estoy mirando a una hermana se me viene a la mente. Cuando escucho al pastor se me viene a la mente ese pecado. No sé qué hacer. Yo no sé si nos ha pasado o nos está pasando eso a nosotros hoy en día. Dice: voy a dar un estudio bíblico y se me viene a la mente ese pecado. Estoy escuchando el sermón y ahí afloran los pensamientos. Lo tengo en mente y cada vez que me acuerdo viene esa vergüenza. Yo creo que nosotros, esta historia es un poco familiar. Yo lo puedo decir, a mí me
pecado, he vencido, gracias a Dios, por el poder de Jesús. Pero a veces nos sentimos indignos de desarrollar nuestro ministerio en la iglesia. ¿Saben que muchas personas hoy en día rechazan a veces alguna nominación, que digo, cuando los eligen a dar un puesto de iglesia porque sienten vergüenza? No se sienten dignos de desarrollar ese ministerio. Eso pasa, hermanos. Si lo revisamos en nuestro interior, a veces nos sentimos dignos de ser, porque dicen, bueno, es que he hecho muchas cosas, voy a dejar que pase un tiempo para que esto se suavice un poquito y quizás más adelante me sienta preparado. Saben, hermanos, todos cometemos pecados y los tenemos ocultos, en su mayoría. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este momento las cosas malas que estás pensando, a lo mejor en este momento, o en algún otro tiempo, las pusiéramos delante de todos para que todos supieran las cosas que pensaste, las cosas que has hecho, las cosas que harás, las cosas que eres capaz de hacer? Que todas esas cosas sean reveladas delante de todos en este momento, que pase así, como ese reflector, que miren la frente de ángel y unas imágenes raras ahí. O sea, que yo no las mire, ¿verdad? Pero los demás sí me las estén mirando. ¿Qué pasaría si yo me doy cuenta que alguien está mirando todas esas cosas terribles que estoy pensando? Qué vergüenza, ¿no? Las cosas que has hecho, las cosas que eres capaz de hacer. Hermano, quizás nosotros no las miramos, pero para Dios todas las cosas son reveladas. Eso se llama, cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas, que los demás se dan cuenta, o que Dios se da cuenta, vergüenza. Apocalipsis 3:18 es un texto muy interesante. Vamos a leer Apocalipsis 3:18, que nos habla de la vestimenta que nosotros debemos vestir. Y que dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hoy quiero hablarles, hermano, del gozo de la salvación. Este hermano sentía vergüenza. El gozo de la salvación él no la sentía porque se sentía indigno, muy indigno. Yo realmente no soy experto en la predicación, me gusta algo. Es más, creo que no tengo realmente el don de la predicación, pero de algo sí estoy bastante seguro, y es que gracias a mi Salvador Jesús, hoy puedo sentir el gozo de la salvación que hace mucho tiempo, o quizás nunca la había experimentado. He comprendido el tierno amor de Jesús, valoro grandemente su inigualable sacrificio que hizo en la cruz por mí, y eso me hace realmente fuerte, eso me hace triunfar y llena de ternura realmente mi corazón. Me inspira poesía, me inspira música. Muchos de nosotros creo que han sentido eso. Yo le compongo, le canto al Señor porque realmente siento la necesidad. Y gloria a Dios porque es así, he sentido el gozo de su salvación. El salmista decía en Salmo 51, 10, 11: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Hermanos,